Petróleo, ayatolá, el programa nuclear. Lo más probable es que eso sea lo primero que te viene a la mente cuando se habla de Irán. Y también puede ser el eje del mal, una frase que George Bush pronunció en 2002 y que quedó pegada a este país en los titulares de las noticias. Ahora, otro dato. En la sede de la ONU en Nueva York se guarda una copia de un antiguo cilindro de arcilla. En él, un texto está grabado en escritura cuneiforme, que algunos historiadores llaman la primera declaración de derechos humanos de la historia. Fue escrito por un iraní hace 2500 años. Entonces, ¿por qué el país que le dio al mundo la primera idea sobre los derechos de los pueblos conquistados hoy está bajo sanciones internacionales? ¿Por qué una civilización que no pudieron destruir ni Alejandro Magno, ni Gengis Khan, ni los ejércitos árabes, hoy vive tras un telón de acero hecho de embargos petroleros y aislamiento diplomático? ¿Cómo pasó un país de Ciro a Jamenei? ¿Y por qué Irán es, quizás, el país más incomprendido del mundo? Saludos a todos los que están viendo Amazing History. Me llamo Semyon y hoy tenemos la historia completa de Irán, desde las primeras ciudades en la meseta iraní hasta el acuerdo nuclear. Antes de que empecemos, quiero agradecer a nuestros patrocinadores, gracias a quienes podemos hacer estos grandes episodios históricos. Bueno, no los haré esperar más, ¡vamos! La historia de las tierras que llamamos Irán comienza mucho antes de que los primeros persas aparecieran en la escena política. Ya a finales del cuarto milenio antes de Cristo, en el suroeste de la meseta iraní existía la civilización de Elam. Su capital, la ciudad de Susa, era un importante centro comercial y cultural mucho antes de que Roma se convirtiera en una aldea. Los elamitas comerciaban con Mesopotamia, desarrollaban su propia escritura, construían templos monumentales y de vez en cuando aterrorizaban a los vecinos sumerios y babilonios. Elam siguió siendo una de las potencias clave de la región durante casi 2000 años, hasta que a mediados del siglo VII a.C. fue finalmente derrotado por los asirios. El rey Asurbanipal destruyó Susa de manera tan completa que incluso se jactaba de ello en sus crónicas. Decía algo así como: miren, incluso el polvo de sus antepasados lo esparcía al viento. Sin embargo, mientras los elamitas luchaban contra Asiria, desde el norte y el este ya llevaban varios siglos infiltrándose en la meseta iraní tribus indo-iranias, a las que conocemos bajo el nombre general de arios. Llegaban en oleadas, se asentaban, se mezclaban con la población local y poco a poco formaban nuevas sociedades. Entre ellos destacaron dos pueblos que determinaron el destino futuro de la región, los medos y los persas. Los medos se establecieron en el noroeste de la meseta y en el siglo VII a.C. crearon el primer gran reino iraní. Fueron ellos quienes, en alianza con Babilonia, derrotaron al imperio asirio y dividieron sus territorios. Al norte de Asiria estaban los persas. Vestidos con pieles y gorros de fieltro, al principio parecían bastante modestos en comparación con el deslumbrante esplendor de las antiguas civilizaciones. Heródoto los describía como personas poco exigentes, que no bebían vino y eran indiferentes al oro, valorando solo la fuerza y la verdad, y la habilidad de disparar con precisión con el arco. Mientras el gran Elam se desangraba en guerras con Asiria, el líder de los persas, Aquemenes, quien dio origen a la dinastía aqueménida, se estableció en la región montañosa de Anshan. Nadie en ese momento podía imaginar que esos bárbaros de la periferia, asentados en pobres pastizales, pronto se convertirían en los nuevos dueños del mundo, y que su modesto asentamiento Parsuash daría nombre al mayor imperio de Oriente. Subtítulos. A mediados del siglo VI a.C., los medos estaban profundamente sumidos en el lujo y las intrigas. Su rey, Ostik, según cuentan las leyendas, soñaba que su nieto se convertiría en el gobernante del mundo y destruiría su reino. Ese nieto era Ciro, quien más tarde sería llamado el Grande. Ciro lideró una rebelión de los persas contra el dominio medo. En el momento decisivo, el ejército medo, cansado del despotismo de su rey, simplemente se pasó al lado del joven persa. Este fue el primer ejemplo en la historia de Irán, cuando la ideología y el carisma del líder resultaron ser más fuertes que la superioridad numérica. Durante los siguientes 20 años, Ciro creó el imperio más grande que el mundo había visto hasta ese momento. En el oeste derrotó al reino de Lidia, en el este sometió a Bactria y Sogdiana, y en el año 539 a.C. tomó Babilonia prácticamente sin luchar. Los sacerdotes de Marduk abrieron las puertas ellos mismos.
Estaban tan hartos de su propio rey, Nabónido, quien se había obsesionado con reformas religiosas en detrimento de los asuntos del Estado. Pero la conquista no es la razón por la que a Ciro se le recuerda incluso 2500 años después. Él devolvió a los judíos cautivos a su tierra natal y permitió que todos los pueblos adoraran a sus propios dioses. El famoso cilindro de Ciro, encontrado por arqueólogos, hoy se considera la primera declaración de derechos humanos. Los historiadores, por supuesto, discuten sobre esto, pero al menos es el primer documento conocido en el que un conquistador declara públicamente los derechos de los pueblos conquistados. En comparación con los reyes asirios, que se jactaban de arrancar la piel de sus enemigos, el contraste realmente es notable. Tras la muerte de Ciro en la batalla contra los nómadas masagetas, finalmente Darío I ocupó el trono y convirtió la inestable unión de reinos en una máquina estatal que funcionaba de manera eficiente. Darío dividió el enorme territorio desde la India hasta Egipto en 20 satrapías. A la cabeza de cada una estaba un gobernador, pero sobre ellos vigilaban los ojos y oídos del rey, una policía secreta que solo respondía al centro. Para que las órdenes llegaran a tiempo, se construyó el Camino Real con una longitud de 2.500 kilómetros. La velocidad de transmisión de información por esa vía era increíble para la antigüedad. Los jinetes, relevándose entre sí, entregaban el correo de Susa a Sardes en solo 7 días, mientras que una caravana común tardaba 3 meses. La situación geopolítica de esa época era única. Persia se convirtió en el primer imperio mundial, absorbiendo casi todas las civilizaciones antiguas de Oriente. El único desafío serio fueron las polis griegas. Para Darío, y más tarde para su hijo Jerjes, las campañas en Grecia eran más bien operaciones policiales para someter a las periferias rebeldes que una lucha por la supervivencia. Irónicamente, fueron precisamente estos conflictos locales para los persas, Maratón y Salamina, los que en la historiografía occidental llegaron a considerarse como el momento de salvación de la civilización, aunque para los propios aqueménidas las derrotas en esa lejana península fueron dolorosas, pero no catastróficas. El estado aqueménida continuó existiendo durante siglo y medio más y seguía siendo el país más rico del mundo. Para mediados del siglo IV a.C., el gran estado de los aqueménidas empezó a parecerse a un coloso con pies de barro. Los sátrapas locales cada vez actuaban más como reyes independientes, mientras que el poder central en Persépolis se ahogaba en intrigas del harén. Fue en ese momento cuando Alejandro Magno invadió desde Macedonia. A muchos les gusta imaginar su rápida conquista de Persia como la caída del despotismo oriental bajo los golpes de la libertad occidental. Pero en realidad, Alejandro solo quería convertirse en el nuevo rey de Persia. Tras obtener la victoria, de inmediato se puso ropas persas, introdujo el ritual de reverencia ante el monarca y obligó a sus generales a casarse con mujeres nobles locales. Cuando Alejandro murió repentinamente en Babilonia, su imperio se desmoronó e Irán quedó bajo el dominio de los seleucidas griegos durante una década. Eran administradores talentosos, pero su estado era demasiado grande, demasiado diverso y dependía demasiado de la personalidad del gobernante. A mediados del siglo III a.C., las provincias orientales de su estado comenzaron a separarse una tras otra. Fue entonces cuando los partos aparecieron en el noreste de la meseta iraní. Las tribus partas, hábiles jinetes y arqueros, comenzaron a recuperar metódicamente la meseta de los griegos. Para el siglo I a.C., el reino parto se había convertido en una nueva superpotencia, convirtiéndose en una espina en el costado de Roma, que se expandía hacia el este. Geopolíticamente, Partia se convirtió en un telón de acero entre Roma y China. Las legiones romanas, acostumbradas a aplastar a sus enemigos en formación de infantería, sufrían una y otra vez humillantes derrotas en las arenas de Mesopotamia. El fracaso más sonado fue la batalla de Carras en el año 53 a.C., donde el hombre más rico de Roma, Marco Craso, perdió su ejército, su cabeza y, según la leyenda, fue obligado a beber oro fundido. El reino parto mantuvo durante casi 500 años el estatus de Irán como una barrera infranqueable. Los partos controlaban los puntos clave de la ruta de la seda, se enriquecieron con el tránsito de seda china y especias indias, y obligaron a Roma a reconocer que en el Oriente existía una potencia igual de poderosa que ellos. Sin embargo, para el siglo III de nuestra era, el reino parto se debilitó. Las guerras interminables con Roma agotaban sus recursos. Las disputas internas entre los clanes aristocráticos se volvieron algo común, y en el año 224 después de Cristo, un noble persa de la provincia de Pars llamado Ardashir Papakán derrotó al último rey parto, Artaban IV, y se proclamó fundador de la nueva dinastía sasánida. Pero si los partos eran guerreros y pragmáticos, los sasánidas se convirtieron en ideólogos.
Proclamaron a Eran-Shar como el reino de los arios e hicieron del zoroastrismo una religión estatal estricta. Si pensabas que los conceptos de cielo e infierno, el juicio final y la lucha entre el bien y el mal llegaron al cristianismo y al islam a través del judaísmo, ten en cuenta que todas estas ideas aparecen por primera vez precisamente en el zoroastrismo en la meseta iraní. El Irán sasánida alcanzó un esplendor increíble. Los reyes de reyes, como Shapur I, no solo se defendían, sino que capturaban a emperadores romanos. El famoso bajorrelieve en Naqsh-e-Rustam todavía muestra al emperador Valeriano arrodillado ante el rey persa. Fue una época de código caballeresco, música refinada y grandiosas obras de ingeniería. Los persas construyeron enormes palacios con arcos sin un solo soporte, como el Tak-e-Kisra, cuyas ruinas aún asombran la imaginación en Ctesifonte. Pero detrás de esta grandeza se ocultaba un error sistémico fatal. Durante casi 4 siglos, Irán y el Imperio bizantino libraron una guerra total de desgaste. Construían fortalezas, incendiaban las ciudades del otro y gastaban todos sus recursos en una lucha interminable por Armenia y Mesopotamia. Para mediados del siglo VII, ambos imperios estaban en bancarrota financiera y moral. Los guerreros no recibían su salario durante años y la población estaba aplastada por los impuestos. Y fue precisamente en ese momento, cuando las grandes potencias de la antigüedad se habían debilitado al máximo entre sí, que desde las profundas arenas de la península arábiga surgió una nueva fuerza, portando la bandera de una nueva fe. Para el año 651, el imperio sasánida finalmente cayó bajo los golpes de los jinetes árabes. Para muchos contemporáneos, esto parecía el fin del mundo. La antigua fe de Zaratustra fue desplazada por el Islam y el idioma persa por el árabe. Sin embargo, la civilización iraní poseía una característica única. Era demasiado compleja y desarrollada como para simplemente desaparecer. Los califas árabes entendieron rápidamente que era imposible gobernar vastos territorios sin la experiencia de los funcionarios persas. Al final, los conquistadores de ayer empezaron a adoptar los métodos persas de administración, la etiqueta de la corte e incluso la moda. Comenzó un periodo que los historiadores llaman el Renacimiento persa. Los persas, aunque no de inmediato, aceptaron el Islam, pero le dieron a la nueva fe su propio contenido filosófico y administrativo. La capital del califato, Bagdad, fue construida siguiendo el modelo de las ciudades persas circulares, y las dinastías iraníes de los visires ocuparon los puestos clave en el estado. Fue en esta época cuando Irán le dio al mundo a sus más grandes genios, el matemático Al-Khwarizmi, cuyo nombre dio origen a la palabra algoritmo, y el filósofo Ibn Sina, conocido en Occidente como Avicena. Pero el mundo iraní no planeaba permanecer mucho tiempo a la sombra de los califas extranjeros. Ya en el siglo IX comenzaron a surgir las primeras dinastías, como los tajiríes, los safaríes y los samaníes. De hecho, eran gobernantes independientes que solo reconocían la autoridad suprema de Bagdad de manera formal. En especial se destacaron los samaníes, quienes deliberadamente revivieron la cultura y el idioma persa, financiaron a poetas y científicos y construyeron ciudades. Fue precisamente en su corte donde Ferdusí comenzó a trabajar en el Shahnameh, una epopeya sobre los reyes persas que se convirtió en el libro nacional de los iraníes durante los siglos siguientes. En el siglo X, tribus túrquicas comenzaron a llegar desde las estepas de Asia Central. Al principio, se infiltraban en el mundo islámico como guerreros esclavos, luego como mercenarios y después como comandantes militares. Y en algún momento, de repente resultó que ya tenían en sus manos el verdadero poder militar sin el cual el califato no podía existir. Los selyúcidas recorrieron este camino más rápido que los demás. En el año 1055, el líder selyúcida Targulbek entró en Bagdad y recibió del califa Abbasí el título de sultán, es decir, gobernante secular de todo el mundo sunita. Y el califa permaneció como símbolo de la autoridad religiosa. En ese tiempo, incluso circulaba un chiste político que decía: el califa reza, el selyúcida pelea y el visir persa gobierna. Aunque los selyúcidas hablaban turco, el idioma oficial de su imperio fue el farsi. Los funcionarios y eruditos persas volvieron a ser indispensables. Nizam al-Mulk, el gran visir persa bajo 2 sultanes selyúcidas, escribió el Siyasat-Nameh, un tratado sobre la administración del Estado que todavía estudian los politólogos. En la corte selyúcida trabajó Omar Hayyam, quien no solo fue poeta, sino también un destacado matemático y astrónomo. El estado selyúcida existió durante unos 150 años y se dividió en varios sultanatos regionales. El mundo iraní volvió a fragmentarse. Eso fue desagradable, pero lo que vino del este fue incomparablemente peor.
En el siglo XIII, Gengis Khan y sus herederos convirtieron las prósperas ciudades de Irán en ruinas, destruyendo los sistemas de irrigación que se habían construido durante milenios. La población se redujo a la mitad, o incluso a un tercio. No sabremos las cifras exactas, pero la magnitud de la catástrofe no deja lugar a dudas, y luego los mongoles se establecieron. Los nietos de Gengis Khan, que gobernaban las tierras iraníes como parte del estado de los Sulagidas, comenzaron a adoptar el Islam y a patrocinar la cultura persa. Hulagu Khan, quien destruyó Bagdad en 1258 y mató al último califa abasí, estaba casado con una cristiana nestoriana y simpatizaba con los budistas. Su nieto Ghazan Khan, en 1295, adoptó el Islam y lo convirtió en la religión oficial del Estado. Los khanes mongoles empezaron a construir mezquitas, financiar manuscritos y rodearse de eruditos y poetas persas. Después de la disolución de los estados mongoles en el siglo XIV, surgió un nuevo conquistador, Timur, conocido en Europa como Tamerlán. Sus campañas en Irán estuvieron acompañadas de masacres y la construcción de torres cerradas hechas de cráneos. Y después de que Isfahán se rebelara contra el gobernador timúrida, perdió, según diversas estimaciones, a 70.000 habitantes. Pero aquí volvemos a ver una paradoja. El hijo de Timur, Shah Shahrukh, y su nieto Ulugh Bek convirtieron Samarcanda y Herat en brillantes centros de la cultura persa. Ulugh Bek construyó un observatorio en Samarcanda y elaboró un catálogo de estrellas con una precisión inalcanzable para la ciencia europea de esa época. La corte timúrida financiaba la pintura en miniatura, la arquitectura y la poesía, y el persa volvió a ser el idioma de la cultura y el poder. A finales del siglo XV, el estado timúrida se desintegró. Irán volvió a estar fragmentado entre federaciones tribales rivales, caos político, luchas internas, ausencia de un poder central. El país esperaba a su unificador. Y ese hombre apareció. El verdadero renacimiento del Estado Nacional ocurrió en 1501, con la llegada de la dinastía safávida. Este fue un momento decisivo para la geopolítica de la región. El Shah Ismail I hizo del chiismo la religión oficial del Estado, lo que se convirtió en una poderosa herramienta de autoidentificación. Esta decisión separó para siempre a Irán del mundo sunita otomano en el oeste y de los kanatos uzbecos en el este. Fue precisamente el Shah Ismail quien convirtió a los imanes y teólogos chiítas en parte de la maquinaria estatal, lo que después de 4 siglos y medio tendría consecuencias completamente inesperadas. A los turcos no les gustó tal audacia. En 1514 tuvo lugar la épica batalla de Chaldiran. La caballería de élite persa, aferrada a sus armaduras y tradiciones, se enfrentó a la artillería turca. En esencia, fue un encuentro entre espadas medievales y armas de fuego. A los iraníes simplemente los acribillaron, e Ismail, que antes era considerado invencible, se quebró psicológicamente. Dejó de comandar y se entregó a la bebida hasta el final de su vida. Pero el propio Estado resistió y alcanzó su apogeo bajo el Shah Abbas el Grande. Él entendió que para vencer a los turcos había que jugar con sus reglas. Abbas expulsó a los jefes tribales que se habían vuelto arrogantes, creó un ejército moderno con cañones y mosquetes y trasladó la capital a Isfahán. La ciudad se convirtió en la vitrina del imperio, plazas enormes, mezquitas impresionantes y bazares. Abbas abrió el país a comerciantes y diplomáticos occidentales, comerciando seda y buscando aliados contra los otomanos. Fue bajo los safávidas que se formó el Irán que conocemos, una mezcla de antiguo orgullo persa y fanatismo chiita. Pero después de la muerte de Abbas, todo siguió el clásico guión: herederos débiles, un tesoro vacío y fiestas interminables en el palacio en lugar de gobernar el país. El resultado era predecible. En 1722, las salvajes tribus afganas simplemente llegaron, sitiaron la capital y pusieron fin a la historia de los safávidas. Cuando los safávidas finalmente se vinieron abajo, Irán se convirtió en tierra de nadie. Pero aquí aparece Nadir Shah. Era un verdadero maníaco militar y un genio al mismo tiempo. Expulsó a los afganos, les dio una lección a los otomanos y para dejar claro quién era, fue a la India, de donde se llevó tanto oro y piedras preciosas que durante 3 años se cancelaron los impuestos. Lo llamaban el Napoleón de Oriente, pero el final fue clásico: paranoia, crueldad y asesinato a manos de sus propios guardias. Después de que Nadir Shah fuera asesinado en su propia carpa, Irán pasó por tiempos turbulentos hasta que en 1796 los Qajar tomaron el poder. Ellos trasladaron la capital a Teherán. En ese momento era un pueblito remoto que no tenía nada de especial, salvo la vista a las montañas.
Pero el problema no era la capital, sino que el mundo alrededor de Irán había cambiado hasta volverse irreconocible. Mientras los shahs persas vivían en sueños medievales, Europa pasó por la revolución industrial. Y ahí empezó lo más doloroso. Desde el norte avanzó el imperio ruso. En 2 guerras a principios del siglo XIX, Irán perdió estrepitosamente y se quedó sin todo el Cáucaso, Georgia, Armenia y Azerbaiyán. El Tratado de Turkmenchai de 1828 fue una vergüenza nacional para los persas. No solo entregaron tierras, sino que también le dieron a los rusos tales privilegios comerciales que los comerciantes locales simplemente se desesperaron. Por el sur, los británicos también presionaban. Al final, 2 depredadores, Rusia y Gran Bretaña, simplemente dividieron Irán en zonas de influencia sin siquiera preguntarles a los propios iraníes. Irán formalmente seguía siendo independiente, pero esa independencia era puramente decorativa. Los shahs de la dinastía Qajar, para pagar sus caprichos y viajes a Europa, otorgaban concesiones a extranjeros para todo: caminos, bancos y recursos. Llegó al punto de que un barón británico compró el derecho a explotar casi todos los recursos del país. Fue la capitulación más grande de la historia. El gobierno literalmente vendió su propia tierra al por mayor. Y luego, en 1908, encontraron petróleo. Los británicos de inmediato crearon una compañía y se quedaban con el 84% de las ganancias, dejando a Irán solo unas migajas miserables. El país estaba sentado sobre un mar de oro negro, pero seguía siendo pobre. La gente no lo soportó. Ya en 1905 comenzó la Revolución Constitucional. Los comerciantes, los estudiantes e incluso los clérigos obligaron al Shah a firmar la Constitución. Parecía que por fin había una oportunidad para un desarrollo normal. Pero no fue así. Las grandes potencias no querían un Irán fuerte y libre. En 1911, los cosacos rusos simplemente cañonearon el edificio del Parlamento iraní. El experimento democrático se ahogó en sangre. Irán entró al siglo XX con esperanzas hechas cenizas y una furia salvaje hacia el resto del mundo. Esa furia se acumuló durante años, hasta que en 1921 un hombre severo con uniforme cosaco entró a Teherán y decidió: si ustedes no pueden ponerse de acuerdo, yo mismo pondré orden aquí. Ese hombre era Reza Jan, de una familia de un simple militar. Con el apoyo tácito de los británicos, derrocó al antiguo gobierno y en 1925 se proclamó a sí mismo como Reza Shah Pahlavi. Eligió ese apellido con una indirecta. Así se llamaba el idioma de los antiguos persas. El mensaje era claro: ya no somos una provincia, somos herederos de un gran imperio. Reza Shah impuso cambios duros desde arriba, construyó ferrocarriles, abrió universidades y creó un ejército al estilo europeo. Y en 1935 incluso prohibió a los extranjeros llamar al país Persia y exigió que usaran el nombre Irán. Por eso incluso coqueteó con Hitler, esperando que Alemania lo ayudara a liberarse del control de los ingleses y los soviéticos. Pero esa apuesta no funcionó. En 1941 la Unión Soviética y Gran Bretaña, sin pensarlo mucho, simplemente enviaron tropas a Irán para transportar cargamentos bajo la ley de préstamo y arriendo y extraer petróleo para la guerra. El ejército que el Shah había estado construyendo durante 20 años se desmoronó en un par de días. Al propio Reza Shah lo enviaron al exilio y pusieron en el trono a su joven hijo Mohammad Reza. Después de la guerra, en Irán surgió una ola de nacionalismo. Todos estaban hartos de que los británicos extrajeran petróleo por casi nada. El líder de la protesta fue Mohammad Mossadegh, un abogado inteligente que, en 1951, simplemente nacionalizó toda la industria petrolera. Gran Bretaña estaba furiosa. Ellos bloquearon la exportación y declararon que el petróleo iraní era robado. La economía empezó a hundirse y ahí intervino la CIA. En 1953, los estadounidenses y los británicos llevaron a cabo la Operación Ajax. Contrataron extras, sobornaron a los militares y organizaron un golpe de Estado. Mossadegh fue puesto bajo arresto y el Shah regresó al poder ya como un protegido total de Occidente. Fue en ese momento cuando los iraníes desarrollaron ese odio feroz hacia los espías estadounidenses, que estallaría 25 años después. El Shah se convirtió en el gendarme del Golfo Pérsico. El dinero del petróleo y las armas estadounidenses empezaron a fluir en abundancia. Él creó la SAVAK, una temible policía secreta que eliminaba cualquier disidencia. En 1963, él lanzó la Revolución Blanca, un intento de transformar rápidamente Irán en un país moderno y occidental. A las mujeres se les otorgaron derechos, la tierra comenzó a ser distribuida entre los campesinos y la educación mejoró considerablemente. Suena genial. En papel sí.
Pero en la práctica, el Shah logró poner en su contra a todos al mismo tiempo, al clero, a los comerciantes y a los habitantes rurales. El crítico más vocal fue un sacerdote de la ciudad de Qom llamado Ruhollah Jomeini. Él abiertamente llamó al Shah un títere de Estados Unidos e Israel, y el Shah simplemente expulsó a Jomeini del país, convirtiéndolo en un símbolo viviente de la resistencia. Él pensó que se había deshecho del problema, pero en realidad solo envió a su principal enemigo a preparar la revolución en silencio. Mientras el Shah celebraba el aniversario, el predicador exiliado Jomeini logró un avance tecnológico que los servicios de inteligencia simplemente pasaron por alto. Él grababa sus discursos furiosos en casetes de audio comunes en Francia y en Irán se reproducían miles de copias. Esta fue la primera revolución de alta tecnología en la historia, donde la información venció a los tanques. Para 1978, todos se habían unido contra el Shah, desde los estudiantes de izquierda hasta los estrictos comerciantes del bazar. El Shah vacilaba, a veces ordenaba disparar, otras prometía reformas. Esa indecisión fue lo que lo acabó. En enero de 1979, el Shah abandonó el país, llevándose un puñado de tierra natal y dejando atrás las ruinas de su imperio. 2 semanas después, aterrizó en Teherán un avión procedente de París. A Jamenei lo recibieron millones de personas. Cuando le preguntaron qué sentía al regresar después de 15 años, respondió fríamente: nada. La República Islámica ganó el referéndum con un resultado del 98%. Los liberales y socialistas que ayudaron a derrocar al Shah pensaron que el abuelo Ayatolá se iría a rezar a la mezquita y les daría el poder. Oh, qué equivocados estaban. La revolución empezó a devorar a sus propios hijos. Los que hasta ayer eran aliados eran encarcelados en las mismas prisiones que juntos habían asaltado. Jamenei introdujo una nueva jugada, el gobierno del teólogo. Ahora el país no era gobernado por un político, sino por la máxima autoridad espiritual. La ruptura definitiva con Occidente ocurrió en el otoño de 1979, cuando los estudiantes tomaron la embajada de Estados Unidos y mantuvieron a los diplomáticos como rehenes durante 444 días, y después comenzó un verdadero infierno. Saddam Hussein pensó que después de la revolución, Irán estaba debilitado y que podía tomarlo fácilmente, pero lo que obtuvo fue la masacre más larga y sangrienta del siglo XX. Irak atacaba a los iraníes con armas químicas. Occidente observaba esto en silencio, y Estados Unidos lograba venderle armas a Irán en secreto. El cinismo era extremo. Cuando en 1988 la guerra terminó en empate, Jamenei dijo que aceptar la paz para él era como una copa de veneno. Cientos de miles de muertos, la economía en ruinas y las fronteras quedaron exactamente donde estaban. En 1989 Jamenei murió. En su funeral reinaba la locura. La gente presa de la histeria literalmente rompía el sudario en pedazos tratando de tocar el cuerpo. El poder pasó a Ali Jamenei. Él no era un fanático religioso carismático, sino más bien un burócrata calculador. Incluso le otorgaron el título de ayatolá retroactivamente para que todo pareciera legítimo. Jamenei creó un sistema que hasta hoy asusta a todos los expertos occidentales. En Irán cambian los presidentes, a veces liberales, a veces radicales, pero el verdadero poder siempre permanece en manos del líder supremo. En los años 2000, el principal motivo de miedo fue el programa nuclear iraní. Teherán decía: solo necesitamos electricidad. Occidente respondía: ajá, sí, cómo no. Comenzó una guerra silenciosa. A los científicos iraníes los hacían explotar en sus autos, y a las fábricas les enviaban virus informáticos muy complejos que dañaban las centrífugas. En 2015, al parecer, llegaron a un acuerdo, firmaron el pacto nuclear, empezaron a levantar las sanciones. Irán se abrió un poco, pero entonces llegó Donald Trump. Rompió el acuerdo en pedazos e impuso sanciones aún más duras que las anteriores. Mientras los diplomáticos discutían sobre los porcentajes de enriquecimiento de uranio, en el terreno comenzó un verdadero juego de tronos. En 2020, lo que estaba en juego se disparó. Un dron estadounidense eliminó al general Qasem Soleimani en el aeropuerto de Bagdad. Para Irán, él era algo así como un superhéroe nacional y el principal arquitecto del eje de la resistencia, es decir, esa red de ejércitos proxy desde Líbano hasta Yemen. Su muerte casi provoca la Tercera Guerra Mundial, pero en ese momento las partes intercambiaron golpes y luego se retiraron a sus esquinas. Y ahora llegamos al día de hoy, cuando la guerra por poderes que Irán venía librando desde hacía décadas se ha convertido en un conflicto directo y muy peligroso. Después del ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023, la región se convirtió en un barril de pólvora.
Irán durante mucho tiempo trató de mantenerse en las sombras, moviendo los hilos de sus aliados Hezbollah y los hutíes, quienes empezaron a aterrorizar a los barcos comerciales en el Mar Rojo. En los años 2024 y 2025, la guerra en las sombras finalmente salió a la luz. Después de una serie de ataques mutuos entre Israel e Irán, la situación se convirtió en una verdadera tormenta. Irán pasó a bombardeos masivos con misiles, y la coalición liderada por Estados Unidos e Israel respondió con la Operación Furia Épica. El 28 de febrero de 2026, una noticia recorrió el mundo y al principio nadie la creyó. Como resultado de un ataque preciso en Teherán, Ali Jamenei fue asesinado. Sin embargo, la muerte del viejo ayatolá no llevó al colapso inmediato del sistema, como esperaban en Occidente. Al contrario, el aparato de seguridad actuó de manera fulminante. El nuevo líder supremo fue anunciado como Mojtaba Jamenei, hijo del difunto Ali Jamenei. El título de ayatolá le fue otorgado tan rápido como se le otorgó a su padre en su momento. ¿Y cómo terminará otro alboroto en Medio Oriente? Todavía es difícil de predecir, pero una cosa está clara: vivimos en la era de la gran fractura. Y hacia donde sea que se incline el péndulo en Teherán, ese eco resonará en cada hogar de todo el mundo. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Será Mojtaba el último gobernante de este sistema o construirá un nuevo imperio? Escriban sus opiniones en los comentarios. Les habló el canal Amazing History. Manténganse en sintonía. Lo más interesante está por venir. Adiós a todos.